Claro. Por mi parte. Fátima, oye, ¿y que pueda acceder a vuestras Por favor, silencio un minuto. Vamos a Es que me continuar con la encanta, tarde. por ejemplo, eso también me parece muy Porque es que son interesante. las 7 menos 20, tenemos una mesa redonda con 3 magníficas ponentes, cada una tiene una intervención y al final tendremos un turno de debate para que se puedan plantear las cuestiones que resulten de más interés. El orden de intervención va a ser el siguiente. En primer lugar tenemos a Carmen Carretero, Espinosa de los Monteros, que es la jefa del gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas de Andalucía. En segundo lugar tenemos a Fátima Ramallo López, profesora de Derecho Administrativo. Carmen Carretero va a hablar de la responsabilidad contable. Fátima nos va a hablar de la responsabilidad administrativa y en tercer lugar tenemos aquí a Sara Muñoz Cobo, que es fiscal delegada de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, que nos hablará del tema de responsabilidad penal en el ámbito de las actuaciones de los funcionarios. Ya está. Le cedo la palabra a Carmen, no me enrollo, y bueno, pues tú nos cuentas tu visión de este asunto, que la verdad es que tengo que decirte que preocupa mucho, porque aquí al menos gran parte de los que veo son secretarios interventores o algunos interventores de administración local, y el tema de la responsabilidad contable les toca de manera muy directa. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por vuestra invitación. Es un placer estar aquí, es un placer que me hayáis invitado y nada, y tengo un papelón, la verdad es que tengo un papelón, no sé si se escucha, esto está... Sí, está puesto. Está puesto. Tengo un papelón porque después de la conferencia anterior, que ha sido, la verdad, que ha sido deliciosa, para mí ha sido estupenda, pues ahora que yo me ponga a hablar de un tema tan árido como este, es complicado, pero ustedes me perdonarán, intentaré hacerlo lo mejor que pueda e intentar clarificar un poco. Realmente, tal como estaba puesto en el programa, era el orden lógico y correcto, hablar en un primer momento de la responsabilidad administrativa y solo después hablar de la responsabilidad contable. ¿Por qué? Porque la responsabilidad administrativa es la parte general, podemos así decirlo, y la responsabilidad contable es la parte específica de la responsabilidad. ¿Por qué es específica? Bueno, pues porque en la responsabilidad administrativa tratamos sobre todo de infracciones de la Administración, infracciones de los empleados públicos y las autoridades de la legislación en general. Sin embargo, cuando descendemos a la responsabilidad contable tenemos dos especificidades. La primera, que tiene que ser una infracción de la legislación presupuestaria y contable. Esa es la primera especificidad. No cualquier infracción de la legislación vale. Y lo segundo es que, además, tiene que haber un menoscabo de los fondos públicos. Esas dos especialidades son lo que llama a crear o una jurisdicción que se ha dicho especializada, que ya veremos, que tiene también sus particularidades. Con lo cual, esto es lo primero, por eso decía que el orden correcto era realmente empezar por la responsabilidad administrativa. Entonces, esta función específica, esta jurisdicción específica, además, se caracteriza porque no tiene una función de censura, por así decirlo, ni sancionadora de la actividad del empleador o autoridad, sino que es una función exclusivamente reparadora del daño que se ha causado en los fondos públicos. Es decir, es una jurisdicción que lo que trata es de reponer a los fondos públicos, restaurar el daño que se ha causado al erario público. ¿Dónde se regula esta responsabilidad? Bueno, vosotros sois todos profesionales, sabéis perfectamente que la cabecera de la regulación se encuentra en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, no tengo que decir más. Pero sí me gustaría resaltar en esta ponencia algo que parece que está siempre muy olvidado, y es la responsabilidad administrativa contable, ¿vale? Entonces, vamos a empezar desde lo general también, y os quiero llevar a ese apartado particular de la responsabilidad administrativa contable y la responsabilidad de los funcionarios e interventores en este punto. Como decía, hay un concepto general de responsabilidad contable, sabe, de jurisdicción, el artículo 38 de la Ley Orgánica, el 59 de la Ley de Funcionamiento, pero sobre todo hay que resaltar el 176 de la Ley General Presupuestaria. En todos estos artículos se define con carácter genérico lo que es la responsabilidad contable, concretamente en el 176, en el punto 1. Y
en el caso de los artículos de la ley del Tribunal de Cuentas, ni siquiera podríamos ampararnos estrictamente en la ley orgánica, porque el concepto que tiene de responsabilidad contable es muy genérico. Es el artículo 59 y el 49, sobre todo, de la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el que concreta un poco el concepto de responsabilidad contable. Y nos dice, y va delimitando por qué, porque si cuando hablábamos de la ley orgánica nos dice simplemente que es el que por acción o omisión origine un menoscabo de los caudales o efectos públicos que queda obligada a la indemnización, ya el 49 de la ley de funcionamiento añade dos nuevos requisitos. Uno, que se haga esa acción o omisión con dolo o culpa grave, ese es el primero. Y segundo, que además sea contrario a las leyes presupuestarias y contables, no cualquier infracción de la legislación general. Por eso decía que es un ámbito muy específico. Y cuando el artículo 49 de la Ley de Funcionamiento especifica un poco más el concepto de responsabilidad contable, lo hace porque la jurisprudencia, si podemos denominarla también así, del Tribunal de Cuentas había ido ya perfilando esos requisitos. Vamos a verlos muy rápidamente. Los requisitos generales ya sabéis todos que son, en primer lugar, una acción u omisión atribuible a quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen caudales o efectos públicos. Por lo tanto, no cualquier persona puede incurrir, en principio, en responsabilidad contable. Por eso se ha acuñado el concepto de cuentadante, y el problema ahora ya no es ese, el problema es saber quién es cuentadante. Por supuesto, si repasamos toda la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas, son los titulares de entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas, las autoridades y funcionarios que tengan a su cargo la gestión, titulares del sistema de seguridad social, presidentes o directores de organismos autónomos, entidades empresariales, etcétera, presidentes de sociedades anónimas y otros cargos directivos, miembros de los patronatos de las fundaciones también tienen la condición de cuentadantes, los particulares, incluso cuando en algún momento se encarguen de la gestión o el manejo de los caudales públicos, e incluso los entes o las personas que han sido subvencionadas. En este punto, los perceptores de las subvenciones también son cuentadantes, también pueden incurrir en responsabilidad contable. Os dejo citada, esto además ya casi desde antiguo, una sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre del año 96. A partir de ahí es casi algo pacífico que también los perceptores de subvenciones, en cuanto que perciben fondos públicos, pueden ser cuentadantes. En segundo lugar, es necesario que se trate de una acción u omisión que suponga una vulneración de la normativa, pero insistimos, de la normativa presupuestaria o contable. Tercero, la necesidad de que ese menoscabo o perjuicio se desprenda de las cuentas que han de rendir quienes son gestores de los caudales o fondos públicos. Como cuentas, os dejo citadas dos sentencias importantes para su definición. La sentencia del Tribunal de Cuentas 22/1992 de 30 de septiembre, la sentencia 8 de 2001 de 15 de marzo o la sentencia 18/2006 de 16 de noviembre. Y nos dice que en un sentido amplio debe considerarse el concepto de cuentas, y como tal sentido amplio es todo aquel documento de índole contable en el que consta, se registran o figuran con o sin valoraciones finales o ajustes numerarios, según técnicas habituales y reguladas legalmente, operaciones relacionadas directa o indirectamente con la actividad económica financiera del sector público o de las personas físicas o jurídicas perceptoras de subvenciones. El concepto de cuenta no es como se entiende vulgarmente, es un concepto muy amplio. Otro requisito, cuarto requisito, la necesidad de que en la producción o el menoscabo de los caudales sea como consecuencia de una conducta dolosa, culposa o negligente, a lo que se le añade el calificativo de grave. El problema aquí es distinguir cuando estamos entre el dolo, cuando estamos entre una culpa grave, una culpa leve o una simple negligencia. Realmente podemos hablar de muchos conceptos teóricos, pero al final terminaremos yendo a cuestiones eminentemente prácticas y de atención al caso concreto.
En principio, como criterio general entre dolo y culpa, bueno, pues el dolo es conciencia y voluntad de producir el menoscabo. Cuando desaparece ese elemento intencional de la voluntad nos encontramos ya en la culpa, y ahora ya diferenciar entre negligencia y culpa, bueno, pues al final tenemos que ir a estándares de funcionamiento. Estándares de funcionamiento porque habrá que hacer algún tipo de reflexión sobre el nivel de diligencia que sea exigible en cada caso, la máxima, la media o la mínima de cualquier persona que pudiera prever la conducta. Quinto requisito, que el menoscabo sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado. No plantea mayores problemas, a salvo tres cuestiones. Porque en principio serían el dinero, títulos, documentos de créditos, etcétera. Pero hay algún caso específico. Primero, ¿el menoscabo efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a los caudales puede ser de los tributos? Sí, puede ser de los tributos. La duda entonces es determinar en qué momento está ese menoscabo. Se entiende la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas que el menoscabo se produce cuando han sido ya entregados esos tributos, esas cuantías de los tributos, pero no han sido recepcionados en el erario público. Otra cuestión, las subvenciones. ¿Cuándo se considera que hay menoscabo por el hecho de que se perciban subvenciones? Bueno, pues el momento también es cuando no se haya justificado la finalidad de esa subvención. Ese es el momento en el que habrá un menoscabo de los caudales públicos. Otro problema que puede plantearse, los fondos de las sociedades mercantiles participadas por las entidades públicas. ¿Esos fondos son también caudales públicos a estos efectos? ¿Se le causa un daño? Y la respuesta es sí. También los fondos de las sociedades mercantiles se consideran caudales a estos efectos de ser efectivo el menoscabo, evaluable económicamente e individualizado. Os dejo citada sentencia 12/1999 de 29 de septiembre, 17/2000 de 13 de noviembre o 5/2009 de 17 de marzo. ¿Qué más requisitos? Pues que exista una relación de causalidad entre la acción o omisión y el daño que se ha producido. Bueno, esto es un requisito de cualquier tipo de responsabilidad. No me detengo en esto. En principio, la sala, simplemente deciros que la sala utiliza el concepto de causalidad en un sentido muy amplio y que yo solamente he encontrado un supuesto en el que la imputación es objetiva, que es la sentencia 13/2007 de 23 de julio. En el resto de los casos, o bien utiliza la teoría de la causalidad eficiente, de la causalidad adecuada, pero en principio es necesario ese nexo causal. Estos serían los requisitos, por así decirlo, genéricos, para considerar que hay responsabilidad contable. Pero esto, ya os digo, en la superficie. Vamos a seguir descendiendo, ¿vale? Porque no es lo mismo un supuesto que otro de responsabilidad contable, no es lo mismo la malversación y el alcance, que son los ámbitos típicos en los que siempre ha funcionado el Tribunal de Cuentas, que otros supuestos de responsabilidad contable que parece que hasta ahora no le hemos echado mucha cuenta y que quizá habrá que empezar a desarrollar, sobre todo a partir de la tipificación de infracciones y sanciones en la Ley de Transparencia. Vamos a diferenciar, vamos a ver. Como decía, es el artículo 177 de la Ley General Presupuestaria el 176 el que define el concepto genérico de responsabilidad contable y el 177 en el que sus diversas letras va definiendo los distintos supuestos específicos de responsabilidad contable. Y que estemos en uno u otro supuesto específico tiene además consecuencias, como decía, procedimentales. Vamos a ver. Vamos a definir primero los supuestos. ¿Qué es el alcance? Nos dice el artículo 177 que constituyen infracciones, en primer lugar, haber incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos. El alcance no se define en la Ley General Presupuestaria. Nos tenemos que ir a la Ley de Funcionamiento, que lo define en el artículo 72.1, cuando nos dice que es el saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo manejo de caudales o efectos públicos,
ostenten o no la condición de cuentadantes ante el Tribunal de Cuentas. ¿Cuáles son estos supuestos? Porque es una redacción realmente del precepto bastante decimonómica, bastante arcaica. ¿Quiénes son? Bueno, pues cuando hay mandamientos de pago sin justificar, o que no están justificados en tiempo y forma, o cantidades recaudadas no ingresadas, o de expedición y cobro por parte de un recaudador de recibos falsos, facturas, pagaré, otros documentos como dietas, etcétera, que no tienen justificación. Realmente que haya alcance, si se interpreta el concepto de alcance en un sentido estricto, es muy complicado, porque el alcance significa además que no hay apropiación de fondos, ¿vale? Con el alcance no hay apropiación de fondos, hay menoscabo, pero no hay apropiación. De hecho, hay muchos autores que hablaban del alcance como la responsabilidad de los carteros, porque eran los únicos que podían llevar a veces los giros postales y podían detraer un poco el dinero público, porque el resto está, no parece que no se dan los supuestos, ¿no? Pese a ello, la jurisdicción del Tribunal de Cuentas ha interpretado el concepto de alcance de una manera muy extensa, lo que le ha valido alguna llamada de atención por parte del Tribunal Supremo. Pero, como decía, este concepto de alcance no significa apropiación. Para ello está el concepto de malversación de caudales públicos, que no hay que confundir con el concepto de malversación del Código Penal, como imagino que explicará la siguiente ponente. Porque en la malversación lo único que significa es que al alcance se le añade la sustracción, única y exclusivamente. Y también la define el artículo 72, pero en su párrafo segundo, cuando dice que su sustracción o el consentimiento para que ésta se verifique, o su aplicación a usos propios o ajenos por parte de quien los tenga a su cargo. Por lo tanto, la malversación en el ámbito contable es alcance más detracción. Son figuras muy conectadas. Os remito a una sentencia, la sentencia 10/2000 de 3 de julio, que conecta ambas figuras desde el punto de vista contable. Sí, una advertencia. No hay malversación si el cambio de aplicación de usos es también para el ámbito público. Es decir, si la finalidad para la que estaba prevista un crédito presupuestario no se cumple, pero la finalidad que se cumple es igualmente pública dentro del mismo ámbito, no hay alcance ni malversación. Puede haber otras responsabilidades que son las que ahora vamos a ver, pero no hay alcance ni malversación. Y otros supuestos diferentes de responsabilidad contable, que son realmente sobre los que os quiero llamar la atención, que son los que se continúan enumerando en el 177 y siguientes, que son administrar los recursos y demás derechos de la hacienda pública estatal sin sujetarse a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro. C. Comprometer gastos, liquidar obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo previsto en la ley o en la ley de presupuestos que sea aplicable. Os remito aquí al artículo 46 de la Ley General Presupuestaria y en el ámbito local al artículo 176.5 del texto refundido. Aquí estamos hablando de los pagos sin consignación presupuestaria. Los pagos sin consignación presupuestaria son responsabilidad contable administrativa. Dar lugar a pagos reintegrables de conformidad con lo establecido en el artículo 77, es decir, los pagos indebidos. Pero los pagos indebidos cuando efectivamente no se utilizan los procedimientos administrativos para reintegrar esos pagos, porque puede haber pagos indebidos por cualquier error. Todos estos supuestos tienen un régimen distinto de exigencia. Y ese régimen jurídico de exigencia empieza por la propia Administración. Es cierto que también el Tribunal de Cuentas puede asumir el conocimiento y enjuiciamiento de estos supuestos de responsabilidad contable administrativa y lo puede hacer de tres maneras. Lo puede hacer bien porque aboque, una vez que se le pone en conocimiento que existen estos casos, aboque su conocimiento, en cuyo caso lo tramita por un procedimiento de jura de cuentas. O puede ser porque se le plantee, una vez culminado el expediente administrativo, se le plantee el supuesto por vía de recurso. En estos casos también el Tribunal de Cuentas puede asumirlo.
Y llamo la atención sobre esto porque hay dos recientes sentencias del Tribunal Supremo, una es de 28 de noviembre de 2012 y otra es de 18 de enero de 2012. En estas dos sentencias, el Tribunal Supremo, que sabéis que conoce de los recursos de casación frente a las resoluciones del Tribunal de Cuentas, llama la atención sobre el exceso por parte del Tribunal de Cuentas en la calificación de alcance de cualquier conducta que sea contraria a las leyes de presupuesto o a las leyes contables aplicables y que constituyan responsabilidad contable. Le llama la atención y le dice, oiga, es que no todo puede reconducirse al alcance, utilicen ustedes otras vías, utilicen ustedes otras calificaciones. Y lo dice por dos veces y una remitiéndose a otra. Y es más, la primera, la de enero, tiene un voto particular bastante interesante porque un poco pone de manifiesto lo que el Poder Judicial entiende en estos casos. Y le dice, bueno, vamos a ver, usted además podrá enjuiciar, vale, está el 136 de la Constitución, de acuerdo, pero usted no es Poder Judicial. Usted no es Poder Judicial y no se puede exceder. Le recuerda al Tribunal de Cuentas que no es Poder Judicial y que el enjuiciamiento de otras conductas tiene que hacerlas de aquella manera y que tiene que atenerse a los procedimientos. Esto tiene una contrapartida, es decir, si en cierta medida se le empieza a llamar la atención al Tribunal de Cuentas en estos enjuiciamientos, se está poniendo también el acento en la responsabilidad que se debe asumir en el seno de las propias administraciones para dilucidar la responsabilidad contable. Y más en estas épocas convulsas, ¿no? Entonces, vamos a seguir profundizando en este tema del procedimiento administrativo. Su regulación no se encuentra ni en la ley ni de orgánica ni en la ley de funcionamiento. Su regulación, por supuesto, se encuentra en la Ley General Presupuestaria, efectivamente. En el caso de la ley andaluza, creo que aquí no hay nadie del ámbito de la Junta de Andalucía, tiene su propia regulación en los artículos 109 y siguientes del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, y en el caso de la Administración local, pues hay una remisión evidente a la Ley General Presupuestaria. Bueno, pues este procedimiento no es más que autotutela administrativa. Es el ejercicio de poderes por parte de la propia Administración. Y el desarrollo se encuentra, aparte en el título 7º de la Ley General Presupuestaria, de los artículos que os digo, en el 176 y siguientes, en el Real Decreto 700/1988 de 1 de julio sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable. Este Real Decreto no es legislación básica, con lo cual, en principio, no es directamente aplicable, pero por las reglas de la supletoriedad, tanto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no tiene regulado este procedimiento, como en el ámbito local, es el procedimiento que se aplica para dilucidar la responsabilidad contable administrativa. A esta conclusión precisamente es la que llega el Tribunal de Cuentas. Os dejo citadas, entre otras, a la aplicación de este Real Decreto también a la Administración local. Os dejo citada, entre otras, la sentencia 20/2005, 3/2009 o 13/2011 de 21 de julio. Sí he de decir que esta responsabilidad contable administrativa tiene ciertas peculiaridades respecto de la que dilucida el Tribunal de Cuentas como alcance y malversación. ¿En qué sentido? Primero, en el ámbito subjetivo. Su ámbito subjetivo es más amplio que la responsabilidad contable jurisdiccional. Es un ámbito más amplio. ¿Por qué? Porque el 176 habla de autoridades y demás personal al servicio de las entidades contempladas en el artículo 2 de la ley, es decir, todo el sector público. Todo el sector público. Y os recuerdo que el artículo 2 de la Ley General Presupuestaria acaba de ser reformado por una disposición adicional de la Ley 40/2015. ¿Vale? Para adaptarse precisamente a el concepto de sector público de la Ley 40 y de la Ley 39/2015. Por lo tanto, un concepto más amplio, por así decirlo, de cuenta dante. ¿Qué ocurre además? Que además contienen especificaciones. Esta ley contiene una especificación que nos afecta de plano, que es la siguiente, es la que se contiene en el 179 y que además
que además duplica, por así decirlo, el artículo 188 del texto refundido de las haciendas locales, porque nos dice que las condiciones fijadas en los artículos anteriores están sujetos a la obligación de indemnizar a la hacienda pública estatal, o en su caso dice, a la respectiva entidad, por lo tanto, a las locales, además de los que adopten la resolución o realicen el acto determinante de aquella, los interventores en el ejercicio de su función interventora respecto de los extremos a los que se extiende la misma y los ordenadores de pagos que no hayan salvado su actuación en el respectivo expediente mediante observación escrita acerca de la improcedencia o ilegalidad del acto o resolución. Por lo tanto, obligaciones específicas, ¿vale? Nos cae de lleno el concepto de cuenta dante con relación a todos los que intervienen en el sector público, artículo 2, pero también específicas con relación a los interventores y ordenadores de pago. Artículo 179 de la Ley General Presupuestaria y 188 del texto refundido de Haciendas Locales. Sí es verdad que como contrapartida se añade el concepto de grave. El artículo 176, cuando hace referencia a esta responsabilidad contable administrativa, añade que el dolo, la culpa, tiene que ser grave para producirse, añade algo más. Y en cuanto a la indemnización, utilizan también un concepto un poco distinto del que utiliza la Ley Orgánica y la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, porque si la Ley Orgánica y la Ley de Funcionamiento utilizan los conceptos de responsable directo y responsable subsidiario, en este caso la Ley General Presupuestaria acota los conceptos de responsabilidad en función del dolo o de la culpa, lo que tiene consecuencia a los efectos pues en el caso de que haya una multiplicidad de responsables y la responsabilidad solidaria o mancomunada. Pero bueno, lo dejo ahí. Lo que sí es fundamental es que entendáis que en la tramitación hay algo que también se contiene, por cierto, en la Ley Orgánica y en el Tribunal de Cuentas, que es una especie de procedimiento previo al inicio de esos procedimientos jurisdiccionales en el caso del Tribunal de Cuentas y administrativo en el caso de la responsabilidad administrativa, que es la necesidad de iniciar unas diligencias previas. Estas diligencias previas, esa obligación de iniciar las diligencias previas está en el artículo 182 de la Ley General Presupuestaria. ¿Qué nos dice? Que tan pronto como se tenga noticia de que se ha producido un hecho constitutivo de las infracciones a que se refiere el artículo 177.1 o hayan transcurrido los plazos de la ley sin haber justificado las órdenes de pago, los jefes de los presuntos responsables y los ordenadores de pago instruirán, con imperativo, instruirán diligencias previas. Adoptarán las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Hacienda y lo pondrán inmediato conocimiento, ya sea del Tribunal de Cuentas o del Ministerio de Hacienda, para que procedan conforme a sus competencias. Por lo tanto, las diligencias previas como tal fase procedimental son imperativas, instruirán para todos los jefes de los presuntos responsables y ordenadores de pago. Una vez que esto se ha actuado y se ha llegado, las diligencias previas pueden ser, por ejemplo, como es un trámite bastante parecido a lo que son las diligencias que se siguen de investigación previas a la apertura de un procedimiento disciplinario, algo así podemos decir, ¿no? Es una aproximación al tema, es un recopilar documentación y un pequeño y breve estudio para ver que tiene cierta consistencia ese informe que va a ser elevado. Pero hay que abrirlo, Una vez que se le da conocimiento, una vez que se determinan esas diligencias previas y se elabora el correspondiente informe, hay que dar conocimiento, dice el Real Decreto, al ministro. ¿Qué hacemos porque como ya os he dicho, ese Real Decreto que regula estos procedimientos administrativos no tiene carácter básico y se dedica única y exclusivamente a contemplar las competencias estatales? Bueno, pues en estos casos lo que hacemos es que
trasladamos el ámbito competencial. En el caso de las administraciones autonómicas no hay ningún problema, porque mutatis mutandis son casi los mismos órganos, ¿no? Son paralelos, ¿no? En el caso de las administraciones locales, en el ámbito local, pues nos vamos a las cláusulas generales de atribución de competencias. Y, en principio, la competencia para incoar el procedimiento, porque es el órgano al que debe remitirse la información, en este caso son los presidentes de las corporaciones. Os remito a sentencia 3/2009 de 25 de febrero del Tribunal de Cuentas, que dice que no hay obstáculo legal alguno para reconocer al alcance la competencia legal suficiente para decidir la incoación de este tipo de expedientes. ¿Qué ocurre? Pero claro, el alcalde es el competente cuando hablamos de empleados públicos. ¿Qué pasa cuando el menoscabo se ha producido por una autoridad o alto cargo? ¿Es también el alcalde? ¿Y si es el propio alcalde? ¿Quién es el competente para incoar el procedimiento de responsabilidad culpable? ¿Quién es el competente al que dirigir el informe que resulta de las diligencias preliminares? En este caso, parece que tiene que ser el Pleno, evidentemente, el que determine la necesidad de incoar ese procedimiento administrativo. Sí decir que la incoación de este procedimiento y su tramitación es bastante prolijo, que pueden adoptarse medidas cautelares, pero que tiene muchísima tramitación, tal como está diseñado en el Real Decreto 800. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene un primer plazo de actuaciones en el que se le da audiencia para formular pliego de cargos, 15 días tras el pliego de cargo para formular alegaciones al que se considera que puede ser responsable, una fase probatoria, nueva vista del expediente, con 10 días para alegaciones, propuesta de resolución con otros 10 días, en fin, y todo esto además con necesidad de dictamen del Servicio Jurídico del Estado, porque como os digo, el Real Decreto está pensado para la Administración del Estado, pues dictamen en este caso supongo que es del letrado de la comunidad autónoma, o dictamen en este caso supongo que será del secretario de la corporación local que corresponda, ¿no? La resolución que se dicte, eso sí, esta resolución en la que se dilucide sujeto responsable, infracción que se ha cometido e indemnización que se debe a la hacienda pública, esa resolución es recurrible ante el Tribunal de Cuentas, que utiliza el procedimiento de jura de cuentas. ¿De acuerdo? Con lo cual volvemos a la jurisdicción, si se puede decir así, aunque no sea integrante del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas. Este sería el procedimiento administrativo. Pero, como decía, y he empezado por esta parte porque quería dedicarle más tiempo, no voy a dejar sin dar una breve pincelada de los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. Deciros que son, como antes os estaba diciendo, son dos. El procedimiento de reintegro por alcance y el procedimiento de por jura de cuentas. Sí, ya, se fue muy rápido, no te preocupes, ya me lo ha dicho ella. Simplemente deciros, vamos a ver, bueno, pues resumo todavía más. Hablaros de estos dos procedimientos, hablaros de que tienen también una fase previa, que en un caso se llama pieza separada y en otro caso se llama diligencia preliminar. Estos procedimientos no tienen ninguna especialidad en principio, porque desde el punto de vista procedimental, porque se remiten a las normas, ya sea del procedimiento que corresponda por su cuantía, ya sea a las normas de la jurisdicción contencioso-administrativa, y sí deciros que son recurribles sus resoluciones ante el Tribunal Supremo. La única diferencia, ¿cuál es? Pues que el procedimiento de jura de cuentas es aquel que se tramita para dilucidar aquello que no sea alcance o malversación, y el de alcance se utiliza para dilucidar los supuestos de responsabilidad por alcance y malversación. Y poco más, podría hablaros de la compatibilidad entre la responsabilidad contable, la penal, la administrativa, pero no tenemos más tiempo, lo que sí insistiros en que estos mismos supuestos del artículo 177 son los que ha consignado como infracción
la Ley de Transparencia, en el artículo 28, como supuestos de infracciones en materia de gestión económica y presupuestaria. Y en estos supuestos de infracción económica y presupuestaria, si os vais al artículo 30.7 y al artículo 31, nos dice que en todo caso, el artículo 30.8 nos dice que en todo caso la comisión de estas infracciones conlleva dos consecuencias. Una, la obligación de restituir las cantidades recibidas y dos, la obligación de indemnizar a la hacienda pública. ¿Esto qué es? La responsabilidad contable administrativa. Y yo ya creo que he terminado, he cumplido el tiempo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Además, ha terminado justo dando pie a una de los apartados que yo iba a citar en la exposición. Yo me he hecho un esquemita para hacer más liviana la pena y voy a tratar de acelerar todo lo posible para recuperar el tiempo y que no nos comamos el tiempo de Sara, ¿no? Que también tiene muchas cosas interesantes que decir. Brevemente, antes de empezar, me gustaría pues, hacer una referencia a los grados de responsabilidad que se pueden derivar del ejercicio de actuaciones administrativas, de actuaciones públicas, en el ejercicio de los cargos públicos. Y se puede comparar, en definitiva, esas actuaciones administrativas pues, como un semáforo, en el que en el nivel inferior nos encontramos con actuaciones administrativas en las que es posible llegar a cometer o es posible que se haya adoptado alguna decisión pública en el ejercicio precisamente de las potestades discrecionales, de la propia potestad de autoorganización que tiene la administración pública, que puede no satisfacer a todos los intereses generales, a todos los ciudadanos, pueden haber agraviados por existir agraviados por el ejercicio de este tipo de potestades administrativas, pero en realidad son potestades que el ordenamiento jurídico ha otorgado a la administración para garantizar su eficacia, y siempre que se hayan llevado a cabo mediante el procedimiento legalmente establecido, pues en principio no hay forma de exigir responsabilidades, ¿no? Digo en principio porque todo es caso a caso, la necesidad de ver si ha sido suficientemente ponderado o si el problema del ejercicio de las potestades discrecionales es precisamente cuando caen en manos corruptas. Muchas veces se lleva el procedimiento escrupulosamente y se enmascara suficientemente la desviación de poder, la finalidad no son las que verdaderamente protege la norma y que otorga esta potestad discrecional, y al final pues si nos encontramos con el semáforo en ámbar o como mínimo en ámbar o en rojo, ¿no? Si se llega a demostrar esa desviación de poder que por otro lado también es una rara avis en el derecho administrativo, porque prácticamente no se encuentra sentencias donde se reconozca la existencia de la desviación de poder. En definitiva, son potestades que existen, que son legítimas, que son necesarias para garantizar la eficacia de la organización administrativa, pero que son peligrosas cuando caen pues, en manos corruptas, porque constituyen en muchas ocasiones en la coartada perfecta para delinquir, para apartarse de la norma. También sitúo en el color verde, en el semáforo verde, pues sitúa las simples irregularidades administrativas que constituyen pues, errores de forma convalidable o errores no invalidantes, creo que se llaman, ¿no? Que lo denominan. Cuando todos queremos hacer las cosas bien, pero a veces pues, se nos saltan los plazos, nos falla algún fase de procedimiento, pero siempre que constituyan errores no invalidantes, pues nos seguiremos encontrando en el campo de la actuación administrativa en verde, ¿no? Que no hay que exigir responsabilidades por ello. Y finalmente sí me gustaría detenerme un poquito más, y así tomo aliento, en el error de derecho, porque en realidad esto es un poquito más dudoso, situar el error de derecho en el semáforo en verde, pero en mi opinión, cuando hablamos del derecho administrativo, que es esta legislación motorizada, que todos los días prácticamente nos cambian las normas simplemente para adaptarnos a las necesidades que demanda la sociedad, pues nos encontramos muchas veces con que el aplicador de la norma no sabe muy bien cuál es la solución que tiene que dar. A lo mejor el concejal, el alcalde quiere hacer las cosas bien, pregunta a su asesor jurídico y, por ejemplo, muy recientemente lo hemos visto en materia de contratación y no tienen una clara respuesta sobre el procedimiento a seguir, pero no porque no sepa derecho, sino porque es que el derecho es confuso en este campo. Y en este sentido es cuando yo digo que el error de derecho pues da pie o legitima en cierta forma a la
comisión de determinadas actuaciones administrativas que pueden ser lesivas para determinados derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, pero que no se podría exigir responsabilidades cuando en realidad la carta de navegación que le hemos dado al operador del derecho para que navegue hacia la legalidad, pues está rota, está remendada, está llena de apuntes, de anotaciones y hecha para piroflexia. Con una legislación así confusa, el aplicador del derecho pues no tiene más remedio que ampararse en ese error para poder salvarse o eximirse de su responsabilidad. Llegamos ya a la zona ámbar, donde sitúo las decisiones de riesgo calculado, que esto es lo que yo denomino cuando el operador del derecho en realidad pues no tiene la finalidad de saltarse la norma, pero en pro de la eficacia tiene que dar una respuesta rápida a un procedimiento de urgencia y se encuentra con un procedimiento que para llevar a cabo esa actuación pues no es transitable, no está acompasado con la necesidad de eficacia en el ejercicio de esa actuación administrativa y conscientemente se salta alguna fase del procedimiento. Ya no son las simples irregularidades no invalidantes, pueden ser irregularidades más graves. No digo que esté bien ni que se deba hacer, pero sí que a veces en pro de la eficacia pues se saltan algunas fases del procedimiento que posteriormente puedan ser convalidables o puedan ser legalizables mediante un acto administrativo posterior, incluso en sede jurisdiccional si es necesario. El procedimiento es esencial, desde luego, no estoy diciendo que haya que saltarse el procedimiento en todos los casos y esto habría que, por eso está en la zona ámbar, porque a ver qué parte del procedimiento no hemos saltado y si se han vulnerado algunas de las garantías esenciales por las que se constituye precisamente el procedimiento, ¿no? Por eso está en una zona de dudosa y habrá que ir caso a caso a ver si esa irregularidad pues, es anulatoria o simplemente es subsanable, ¿no? Y ahí también situó el caso de la huida del derecho administrativo, ¿no? Que en mi opinión pues... En mi opinión, y pienso que en opinión de muchos, es un monstruo que hemos alimentado entre todos. Y lo sitúo ahí porque aquí es donde se sitúan aquellas actuaciones administrativas que bajo el paraguas de sociedades dependientes, de fundaciones que son dependientes a su vez de la administración pública, que se han creado conscientemente precisamente para eludir las responsabilidades públicas, pues nos encontramos que efectivamente cuando buscamos al responsable, la responsabilidad se ha diluido tanto que no tenemos muy claro contra quién dirigirnos. Y por eso sitúo aquí estas situaciones de la huida del derecho administrativo, pero simplemente para hacernos un poco reflexionar en el sentido de que pues, demonizamos a las administraciones que bajo esta cortina, este velo de jurídico de huir de la rigidez del derecho administrativo, pues ejercen acciones ilegales, pero es que en realidad es un monstruo que hemos alimentado todos. Entonces creo que es una reflexión que simplemente quería dejar ahí y que es una situación muy difícil de controlar por parte del derecho administrativo. Y ya por fin llegamos a la parte en rojo, en la que ya situamos el nepotismo, el tráfico de influencias. Desde luego son actuaciones que claramente hay que perseguir, que claramente hay que exigir responsabilidades, ya veremos a continuación brevemente cómo, pero que lo que sí está claro es que es un clamor popular que existe en todas las administraciones y que la reflexión en este sentido dirigida en este caso sería el legislador es que no ha resuelto la situación suficientemente, porque en realidad, ya lo comentaba antes Villoria, a veces las normas no son suficientes y por más que las normas traten de atar el amiguismo y las recomendaciones y barrer palos de casa, pues al final está un poco en la cultura de la sociedad también que no llegar a este tipo de actuaciones. No me voy a detener ni mucho menos en el ubarismo, en la corrupción y en las subvenciones, que son los auténticos yacimientos de la corrupción en España, eso no cabe duda de que es así, y aunque está en la zona roja, lamentablemente son las actuaciones administrativas que más difícilmente derivan en el ejercicio de responsabilidades, o finalmente cuando se le imputa a alguien, probablemente sea un cabeza de turco de todo ese entramado delictivo, esa banda armada o banda armada directamente que la propia administración genera precisamente para delinquir en esos ámbitos, ¿no? Yo creo que son los auténticos yacimientos de la corrupción.
Sin duda, pues también lo apuntaba Villoria, yo creo que las cosas sí, en cierta forma, están cambiando, y están cambiando porque cada vez más vemos en los banquillos a responsables políticos, a empleados públicos, a altos cargos, tratando de defenderse, pero en realidad todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido. Por ejemplo, está muy de moda por parte de las administraciones locales presentarse a rankings de transparencia, rankings de eficacia, de calidad, pero todavía la ley de transparencia podría haber apostado más por un ranking de la transparencia en el sentido de establecer un listado en el que se saquen a la luz los trapos sucios de nuestras administraciones públicas y se digan, pues a esta administración se le han imputado pues, o se le han anulado tantas actuaciones, en fin, un listado negro que saque a la luz pues, nuestras vergüenzas también. Esto es una propuesta, que no es mía desde luego, del Código Europeo de Conducta para la Integridad Política de los Representantes Locales y Regionales Electos, que dictó en 2012 el Consejo de Europa y que hoy en día pues, sigue siendo papel mojado, no se ha trasladado a la Ley de Transparencia. Por otro lado, también considero que es necesario robustecer y recuperar algunas modificaciones legislativas que se han ido perdiendo en tiempos precedentes. Se ha ido desmantelando en los últimos años y ahora estamos tratando de recuperar pues, las figuras de las auditorías internas y externas, el control interno, pues robustecerlo más, que duda cabe que es necesario, exigir el informe preceptivo y vinculante de los secretarios e interventores de ayuntamiento y sobre todo separar la potestad de retribución del secretario interventor respecto del poder político que tiene que controlar. En definitiva, hay que caminar en esta línea de estas reformas legislativas que de verdad finalmente constituyan o devuelvan el papel de la verdadera guardia pretoriana que ha de ser pues, los secretarios interventores de ayuntamiento de nuestras administraciones locales. Y quedándome aquí, porque creo que por muy rápido que trataba de decirlo, ya me comí mis 20 minutos, voy a brevemente, bueno, esta es la pirámide de la responsabilidad del empleado y cargo público. En el primer punto, el nivel más estrecho, está el derecho penal, está en el punto más estrecho porque el principio de intervención mínima lo establece así, aunque en mi opinión eso es una desventaja que tiene el derecho penal. Yo en cierta forma lo ampliaría un poquito más porque al final el derecho penal se está quedando solo para atrapar a tiburones. Y tiburones que además tienen pasta para poder eludir sus responsabilidades incluso en el ámbito penal y salir pues, de rosita o con la menor condena posible, ¿no? En el siguiente nivel está la jurisdicción contenciosa administrativa, que también considero que tiene muchos inconvenientes, los iba a relatar brevemente, los voy a dejar ahí y también la ponencia para que quien quiera pueda detenidamente verlo y si lo considera oportuno hacer cualquier consulta en el foro que yo trataré de responder. En el cuarto nivel estaría toda la responsabilidad administrativa que se divide en dos bloques, la responsabilidad de los altos cargos públicos, que está ahora recogida en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, y la responsabilidad del empleado público, que en eso sí necesariamente tengo que hacer una breve referencia. Y por último, la responsabilidad patrimonial, en su vertiente acción de regreso, nunca utilizada por las administraciones públicas o prácticamente nunca utilizada. De ese último punto, la única observación es precisamente eso, la total inaplicación del artículo 145.2, ahora creo que está en el 160 de la ley del sector público nueva, la 40/2015, y que sigue sin ser ejercida a pesar de que es una exigencia a la administración que cuando se demuestre que ha existido responsabilidad patrimonial derivada de tipo subjetivo, derivada del ejercicio imprudente o negligente de un empleado público, debe imperativamente ejercer esa acción de regreso que finalmente casi nunca se ejercita, ¿no? Como digo, lo había planteado desde este punto de vista, destacando ventajas y desventajas. La del derecho penal, pues ya la he referido brevemente, aunque ya quizás Sara me corrija y simplemente era una idea personal que quería dejar ahí, y sus inconvenientes. Sí quiero destacar sobre sus inconvenientes, que está al revés esto puesto, lo de las ventajas y los inconvenientes, lo de abajo serían ventajas en la amplitud de la legitimación que tiene el derecho penal frente al derecho administrativo. En este sentido sí es una ventaja del derecho penal porque la acción popular en el derecho administrativo
prácticamente nula, y eso permitiría pues perseguir muchas conductas por parte de cualquier ciudadano interesado en el simple respeto por la legalidad y no tener que alegar necesariamente esa condición de legitimado porque se le ha vulnerado un derecho legítimo. Esto en la jurisdicción penal es mucho más amplio y yo creo que es una ventaja. Y sobre todo la responsabilidad civil derivada del ejercicio. Cuando al funcionario público se le afecta al bolsillo, verdaderamente al final es cuando el verdadero efecto disuasorio de las normas creo que es ese, el de afectar al bolsillo del empleado o un alto cargo público. Nuevamente en la misma línea, las ventajas e inconvenientes de la jurisdicción contenciosa administrativa. Las ventajas, pues muy pocas frente a todos los inconvenientes que había planteado. Los inconvenientes principales que me gustaría destacar, pues que la jurisdicción contenciosa administrativa no sanciona, y eso es un gran inconveniente en el ámbito jurisdiccional, porque se dice, digo esto porque la jurisdicción penal establece que ella va a perseguir los delitos muy graves y las infracciones muy graves, y que de lo demás se ocupa la jurisdicción contenciosa administrativa, pero el problema es que no sanciona a culpables la jurisdicción contenciosa administrativa. Es el expediente el objeto material del delito y, por tanto, lo más que puede hacer es anular una resolución y decirle a la administración que la reponga conforme a derecho. Entonces, no es una jurisdicción que verdaderamente pueda perseguir irregularidades en el ejercicio de funciones públicas. Ya lo he dicho levemente, la responsabilidad patrimonial, es muy difícil conseguir una indemnización por responsabilidad patrimonial, aun cuando se reconoce la responsabilidad por parte de la Administración de una vulneración a derecho de intereses legítimos por el funcionamiento anormal o normal de los servicios. Siempre se le acompaña normalmente la sentencia a la teoría del margen de tolerancia, que es muy difícil de gobernar, que la discrecionalidad administrativa, que si patatín, que si patatán, la indemnización casi nunca llega. Y cuando llega a cargo del erario de todos. Como digo, no se ejerce esa acción de regreso. Los plazos preclusivos y muy cortos de reacción que tiene la jurisdicción contenciosa administrativa frente a la penal también son una desventaja en este sentido. Y por último, la economía procesal. A nadie, como en realidad la ciudadanía no tiene la sensación de que la jurisdicción contenciosa administrativa sea un fuero para garantizar el ejercicio legítimo de sus intereses, más bien de los intereses de la administración. Y en este sentido prefieren no meterse en un procedimiento que sabe a priori que va a fallar a favor de la administración, pues casi en su mayoría. Y la economía material, la imposición de tasas y costas en los últimos años, pues también ha sido un auténtico bálsamo para que no se presenten acciones en la vía contenciosa, ¿no? Y lo que sí tengo que decir, y aquí ya termino de verdad, el régimen disciplinario. Tenemos un problema, Houston. Tenemos un problema porque el reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración General del Estado, que era el que hasta ahora se venía aplicando, en tanto que las comunidades autónomas, por dictado del EBEB, aprobaran su ley de régimen disciplinario, y digo ley en mayúscula porque lo que sucede ahora es que la doctrina jurisprudencial consolidada de que el régimen disciplinario y la potestad sancionadora en el ámbito de las relaciones de sujeción especial permitía, estoy en el concepto del principio de legalidad y de tipicidad que tiene que imperar en la potestad sancionadora. En el ámbito de las relaciones de sujeción especial, ese principio de legalidad, por ley se deben reconocer las infracciones y las sanciones, y la potestad sancionadora se relajaba. En el ámbito de las relaciones de sujeción especial, que es el que ejerce la Administración con sus empleados públicos, se admitía la colaboración reglamentaria e incluso la colaboración mediante convenios colectivos cuando el personal era laboral, siempre que no contradijera el reglamento primero y la ley segundo. Esta colaboración reglamentaria, en mi opinión, ha quedado totalmente proscrita ya por las últimas leyes de procedimiento y del sector público, que han establecido claramente que tiene que ser una ley la que regule el régimen de infracciones y sanciones disciplinarias. Ya en su momento el EBEP aludía a algo similar, aunque dejaba un poquito la puerta abierta a la posible colaboración para regular infracciones y sanciones, pero decía que las comunidades autónomas tenían que aprobar una ley de régimen disciplinario. No lo han hecho en su mayoría, tan solo tenemos 4 o 5 y algunas de ellas ni siquiera hablan del régimen disciplinario. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? El EBEP tiene un catálogo para las faltas muy graves en el ámbito disciplinario,
pero no tiene para las leves y las graves. A esta se remite a la ley autonómica, y mientras no haya ley autonómica lo único que nos queda es el reglamento de régimen disciplinario, que, como digo, con la ley del sector público nueva ha quedado totalmente proscrito porque exige taxativamente que sea una norma con rango de ley. Y de hecho nos estamos encontrando ya jurisprudencia que están inaplicando el reglamento de régimen disciplinario por motivo de este robustecimiento del principio de legalidad y tipicidad que ejerció primero el EBEP y ahora las leyes de procedimiento. Y en el caso de la responsabilidad de altos cargos, pues tenemos la fantástica ley de transparencia y acceso a la información pública y al buen gobierno, que dos cosas simplemente me gusta destacar de ella, pues que se une en una sola norma el derecho a saber de los ciudadanos y la exigencia de responsabilidades, lo cual es una gran virtualidad que tiene la misma. Lo ha mencionado brevemente Carmen, pero os recomiendo que leáis el Código de Buen Gobierno, donde hay en un apartado un conjunto de unas normas donde recogen infracciones y sanciones, y la crítica a esta norma pues es precisamente en las sanciones. Las sanciones, en el caso de las leves, es una simple amonestación, lo has hecho muy mal. En el caso de las graves, es que es de risa, cuando te pones a leerlo, digo yo, no me lo puedo creer. No, es que... Es de risa, ¿no? En el caso de las graves, la declaración del incumplimiento con publicidad en el BOE, ya no me junto contigo, y la no percepción del correspondiente indemnización a que diera lugar la separación del cargo público. O sea, por supuesto, la separación del cargo público, pero sin indemnización. Faltaría más, que después de haber aprovechado el ejercicio de un cargo público para cometer una acción contraria al ordenamiento jurídico, encima te indemnicen. Y en el caso de las muy graves, como decía Carmen anteriormente, devolver lo que ilícitamente se ha obtenido. ¿Cómo que devolver? Si yo defraudo a Hacienda, tengo que devolver 5 veces lo que he defraudado. Y un alto cargo, pues en el ejercicio de sus funciones, puede delinquir y simplemente pues le van a echar de la casa, no le van a dar la indemnización y va a tener que devolver lo que ilegalmente percibió, pero probablemente a través de la puerta giratoria pasado mañana termine siendo otro alto cargo, pues no a lo mejor en una administración pública, sino en una administración privada, hasta que se le agote el plazo, se le prescriba la pena, 5 o 10 años, y pueda volver a... En fin, hasta aquí quería llegar. No sé si me he pasado mucho, disculpadme. Y ahora Sara, Sí. tiene la palabra, por favor. Buenas tardes a todos. En primer lugar, y muy brevemente, agradecer a Ildefonso Cobo y a los organizadores de este seminario, de esta mesa redonda, el haberme invitado a participar aquí con estas excelentes ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, y también estaré encantada posteriormente si quieren que podamos debatir sobre algunos de los temas que voy a tratar. A modo de introducción, quiero decir que el tema de responsabilidad penal de los cargos y funcionarios públicos está en gran medida íntimamente relacionado con la corrupción. Y a estas alturas ya no hace falta decir que la corrupción supone un cáncer para la sociedad y que desde luego es necesario responder con contundencia y con eficacia, porque tiene unos efectos que son nocivos en distintos ámbitos de la vida, en el ámbito ético, en el económico, en el social y en el político. De forma sencilla, podemos decir que la esencia de la corrupción viene constituida por el incumplimiento de un deber público para obtener un beneficio privado, bien propio o bien ajeno. O bien se produce también la corrupción cuando se sustituye la voluntad de la ley por la voluntad propia, normalmente con fines lucrativos. Al respecto, cabe señalar que, como bien saben ustedes, el principio básico de un Estado de Derecho es la absoluta sumisión de la administración pública al imperio de la ley. Así lo consagra el artículo 9 de la Carta Magna Española, que garantiza el principio de legalidad y además asegura la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Son múltiples los mecanismos de control de la actuación de la administración, y tales como el establecimiento de los códigos éticos de conducta, la exigencia de transparencia, la actuación de quien ostenta un cargo o desempeña una función pública. Existen muchos mecanismos y desde luego sí que puedo ya avanzar que estos mecanismos han de ser especialmente severos en materia de contratación pública y en materia de urbanismo,
por cuanto que la experiencia demuestra que estos ámbitos, también por el dinero que circula en ellos, son ámbitos especialmente proclives a la corrupción. El ordenamiento jurídico dispone de diversos instrumentos para dar respuesta a la necesidad de que la función pública se ejerza adecuadamente y, en caso de que no sea así, exista una adecuada exigencia de responsabilidad. Podemos decir que en ese sentido el derecho administrativo juega un primer papel de control y, en cierto modo, entiendo que también preventivo. Y ello porque el derecho penal ha de ser el último recurso, es decir, el derecho penal entra en juego cuando han fallado los demás controles o instrumentos que existen en una sociedad para que este ejercicio de la función pública, como decíamos, se ejerza conforme a derecho. Es decir, cuando las ilegalidades cometidas exceden del ámbito disciplinario o administrativo y la sociedad demanda una respuesta más grave, el derecho penal tiene que intervenir para hacer efectiva esa responsabilidad por esas irregularidades en la medida o en la forma que posteriormente expondré cuando, aunque sea de forma somera, veamos las distintas figuras o tipos penales. Voy a analizar algunos de los tipos penales, de los delitos más relacionados con la responsabilidad penal de autoridades y cargos públicos. Y voy a dejar para el final de la intervención, por si hay tiempo, tratarlo con mayor o menor tiempo, los principios de intervención mínima del derecho penal, el principio de non bis in idem y también, si les interesa, las dificultades que en la práctica aparecen para la persecución de los delitos que están en el Código Penal. Estos delitos en el Código Penal fundamentalmente se engloban en un título denominado delitos contra la administración pública, sin perjuicio de los delitos contra la administración de justicia y otras figuras que puede haber dispersas. Pero fundamentalmente dentro del título del Código Penal, delitos contra la administración pública, he de decir que las últimas reformas, la de 2010, 2015, han incrementado las penas de muchas de estas figuras delictivas y también han ampliado las conductas o las han definido de forma más adecuada a la realidad que estamos viviendo. O sea que estas reformas del Código Penal han incidido en muchos de los delitos contra la administración pública. En primer lugar, en relación a estos delitos, decir que estos delitos protegen al ciudadano, protegen los derechos de la persona y, fundamentalmente, insisto, el buen funcionamiento de la administración pública, porque eso es una forma de defender y proteger el interés general. En primer lugar, me voy a referir al delito de prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos. La palabra prevaricación etimológicamente viene del latín y etimológicamente significa piernas torcidas. Sí, entonces efectivamente tiene que ver con lo que significa la prevaricación. Significa desviarse del camino recto. Eso es en definitiva la prevaricación. En nuestro Código Penal está regulada en el artículo 404 la prevaricación común, que castiga a la autoridad o funcionario público que a sabiendas, es decir, de forma intencionada, a sabiendas de la injusticia, dictase una resolución arbitraria en un asunto administrativo. El concepto de injusticia de la resolución implica que la arbitrariedad ha de ser evidente, flagrante y clamorosa, de tal manera que encuentre una insoportable contradicción con los mínimos esenciales de funcionamiento de los órganos administrativos. Con esto quiero decir que no cualquier ilegalidad, cualquier irregularidad o cualquier error puede entrar en el ámbito del derecho penal. Dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo que hablamos de prevaricación cuando existe una grosera vulneración del derecho. Es decir, es algo insoportable. No hay medio en derecho de sostener esa resolución que se ha dictado. Como decía, no basta, por tanto, con que sea contraria a derecho, porque hay a veces resoluciones que pueden vulnerar el derecho y que pueden rectificarse a través de la vía de los recursos o que son simplemente irregularidades que no alcanzan la categoría, la gravedad que exige el Código Penal. Esta resolución, además, no solo ha de ser ilegal, es que además ha de ser injusta, arbitraria, y esa injusticia supone un plus de contradicción y es ese plus de contradicción con la norma lo que, como decíamos, justifica que entre en juego la jurisdicción penal.
En definitiva, supone la prevaricación una desviación de poder y un absoluto desprecio por los intereses generales. Y al respecto creo que conviene también señalar que hablamos de prevaricación no solo cuando se dicta una resolución de contenido injusto, sino también cuando se omiten exigencias procedimentales. Pero también en este caso no cualquier irregularidad en el procedimiento, sino cuando se vulneran trámites esenciales del procedimiento. Y sobre todo cuando se vulneran trámites esenciales que han sido establecidos así precisamente para garantizar el contenido o la justicia de la resolución que se dicta. Es decir, cuando esa vulneración de trámites esenciales del procedimiento, en definitiva, nos lleva a una injusticia en el fondo del asunto, de la resolución con relación a ese asunto. Al respecto, señalar, por ejemplo, bueno, como hay poco tiempo, pero en fin, es muy frecuente que un edil se ampare en la disciplina de voto para apoyar una determinada resolución. Hemos de decir que la disciplina de voto de partido en absoluto puede justificar un determinado voto favorable o una resolución injusta. Incumpliría y si tiene la gravedad suficiente incurriría en su caso en un delito de prevaricación. La prevaricación no conlleva necesariamente, ni el tipo no lo exige para nada, la búsqueda de ningún enriquecimiento personal, ni propio ni ajeno. Lo que sí es cierto que con frecuencia la prevaricación suele ser el medio para la comisión de otros delitos como puede ser la malversación de caudales públicos, el cohecho o cualquier otro. Pero en sí mismo no requiere ningún enriquecimiento. Como decíamos, se sanciona en definitiva con la prevaricación el olvido por parte del funcionario o de la autoridad actuante del valor objetivo que implica su condición de servidor para guiarse solo por su personal albedrío. Es ese olvido que ha de tener la autoridad y el funcionario público de siervo de la legalidad. Es cuando se sustituye, como decía al principio, la voluntad de la ley por la voluntad personal de la autoridad o del cargo público de que se trate. En esa injusticia sí que, aunque no hace falta que esa conducta de desviación de poder vaya encaminada a ningún enriquecimiento, sí es cierto que por regla general lo que sí se produce con esta distorsión en un Estado de Derecho es un perjuicio evidente a terceros de alguna forma y también a la causa pública en general. Me voy a referir siquiera brevemente a nuevas formas de prevaricación. Y digo nuevas porque la forma clásica que siempre ha estado en el Código Penal de prevaricación es esta a la que me he referido, del artículo 404, llamada prevaricación común. Pero se incorporaron con la Constitución, yo puedo decir que 3 formas nuevas, digamos, de prevaricación relativas al medio ambiente, de prevaricación medioambiental, urbanística y con relación también al patrimonio histórico. Brevemente, como decíamos, estas formas de prevaricación tienen radican o derivan pues del artículo 45 de la Constitución española, que en su párrafo segundo establece que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. También el artículo 46 habla de que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Y el artículo 47, que después de decir que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, precisa que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para evitar la especulación. De lo dicho, queda claro que el rol que desempeña la Administración es pura y simplemente esencial en estas materias. Podríamos decir que la Constitución atribuye a la Administración en estas materias el papel que el Código Civil atribuía, o siempre se ha dicho, al llamado papel del buen padre de familia. Sí, porque la Constitución en realidad convierte a la Administración en garante con relación a estos valores medioambientales relativos a la utilización racional del suelo y también en relación al patrimonio histórico. No cabe aquí exponer todas estas formas de prevaricación porque excedería mucho del tiempo que tengo para esto.
pero creo que sí puede ser de interés para ustedes que me refiera siquiera brevemente a la prevaricación urbanística, por lo que puede tener de trascendencia en el ejercicio de las funciones de secretarios municipales. Pues bien, como saben, la prevaricación urbanística se encuentra regulada en el artículo 320 del Código Penal, que con la reforma a las que me he referido se ha ampliado bastante el ámbito de las conductas que comprende. Pero podemos decir que básicamente el artículo 320 castiga a la autoridad o funcionario público que, siempre a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, de parcelación o reparcelación, en fin, construcción, edificación o la concesión de licencia, siempre contraria a las normas de ordenación territorial o a las normas urbanísticas vigentes. O bien, y esto también tiene trascendencia porque esto se ha introducido recientemente, el que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o haya omitido la realización de inspecciones que tengan carácter obligatorio. Y el párrafo segundo castiga a quien como miembro, bien por sí mismo o como miembro de un órgano colegiado, haya resuelto o votado a favor de la aprobación de los referidos instrumentos. Como decíamos antes, los motivos de la corrupción son principalmente económicos y, por tanto, en el ámbito urbanístico es donde se desarrollan principalmente conductas relacionadas con la corrupción. Y, como decíamos también antes, por ello se ha de ejercer un control bastante riguroso. Hemos de señalar también que, de lo dicho además, pero incluso antes de que se hubiera introducido en el Código esta reforma, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha aceptado hace ya mucho tiempo la posibilidad de comisión de este delito por omisión. Así, por ejemplo, por poner algún ejemplo, se ha condenado al alcalde presidente de una corporación que no cumplió con sus obligaciones en materia de disciplina urbanística. Y paso a exponer brevemente la responsabilidad penal del secretario municipal en los delitos contra la ordenación del territorio. Antes de seguir, quiero decirles que aquí hago también una reflexión propia, porque la sección de la que yo soy delegada nos planteamos hace tiempo cuál debía ser exactamente la responsabilidad del secretario municipal, y ello particularmente en un supuesto de corrupción generalizada en un municipio de la provincia, en el que de forma concertada y sistemática tanto el alcalde como el arquitecto municipal pues se venía vulnerando la legalidad urbanística y durante un buen número de años, sin que por parte del secretario de la corporación se hiciera mención alguna de las ilegalidades, y por otra parte era significativo porque el secretario en verdad no había emitido nunca ningún informe. Nos planteamos si esta conducta debía ser merecedora así de un reproche penal. Y ello porque desde luego no era factible que el secretario desconociera las ilegalidades que se estaban perpetrando en ese municipio. Pero también, y por tanto podíamos encuadrar su conducta bien en el artículo 404 como un cooperador necesario de la resolución injusta, o como un cómplice quizá, o también directamente como un delito de prevaricación urbanística por comisión por omisión. Pero también es cierto que profundizando en el estudio de esta responsabilidad o posible responsabilidad penal del secretario, se nos planteó que la ley de bases de régimen local suprimió la advertencia genérica de ilegalidad por parte del secretario. Por tanto, entendíamos que era incompatible, o sea, que no podíamos penalizar, o al menos en el ámbito penal, no podíamos encuadrar esa falta de advertencia genérica de la ilegalidad. Sin embargo, también pongo de manifiesto que eso no significa que la conducta del secretario en estos casos vaya a quedar necesariamente impune porque la ley haya suprimido esa advertencia genérica de legalidad, porque tenemos también que tener en cuenta el artículo 172.4 de la ley de la LOA, o también el artículo y también el artículo 193.2 de la LOA. Aquí, en realidad, que como ustedes saben, establece entre las personas responsables de las infracciones urbanísticas, incluye al secretario que en sus informes no haya advertido de la omisión de algunos de los preceptivos informes técnicos o jurídicos. Pero bueno, aquí ya estaríamos más bien en presencia de la tramitación de un expediente cuando falten esos informes que son preceptivos. Y aquí además estaríamos ya en concreto de una obligación impuesta por la ley y una advertencia concreta y no genérica de ilegalidad.
En cualquier caso, yo dejo este tema así planteado. Si ustedes quieren luego que hablemos o que debatamos sobre él, pues me resultaría bastante interesante y además creo que me va a resultar muy enriquecedor lo que me puedan aportar en esta reflexión que tenemos. Otra forma de prevaricación, bueno, la nombro aunque quizá no esté tan relacionada, o quizás sí con la corrupción. El artículo 405 castiga a la autoridad o funcionario público que en el ejercicio de sus competencias, a sabiendas de su legalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de cargo público a una persona en quien no concurran los requisitos legalmente establecidos. Es también esta una forma de prevaricación que, como decía, se encuentra penada en el artículo 405. No sé si resulta de interés ni cómo voy de tiempo entrar en el delito de desobediencia y denegación de auxilio a la justicia. El delito de desobediencia ya saben que consiste en el Código Penal en negarse a 5 minutos. Entonces no voy a exponer este delito porque creo que es conocido y prefiero hablar, pues, aunque sea brevemente, del cohecho, que sí está más relacionado con la corrupción y que, como ustedes saben, la conducta del cohecho, del 419, castiga o contempla la conducta de aquella autoridad o funcionario público que en provecho propio de un tercero recibiera o solicitare por sí o por persona interpuesta un favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de sus funciones un acto contrario a los deberes inherentes al mismo, o para no realizarlo o para retrasar injustificadamente el que pudiera practicar. Aquí es cuando se realiza un acto contrario a los deberes del cargo, pero también se contempla como, como cohecho los casos en que medie esa recompensa, esa dádiva o promesa por realizar un acto propio del cargo, pero que no deba ser en absoluto remunerado. Bueno, la realidad nos muestra ejemplos múltiples en que el particular, conocedor de que se trata de un acto en los que el particular pues entrega alguna dádiva o alguna remuneración para obtener actos bien contrarios al derecho o no contrarios, pero en cualquier caso mediando para estas resoluciones o para estos actos pues, una remuneración normalmente económica, aunque puede ser de cualquier otro tipo. El tráfico de influencias es la conducta del funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público prevaliéndose del ejercicio de las facultades propias de su cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico bien para sí o bien para un tercero. La malversación de caudales públicos, muy en resumen, consiste ahora, porque antes estaba más reducida la conducta, pero ahora mismo en realidad es la conducta de aquella autoridad o funcionario público que teniendo a su disposición haberes públicos, pues bienes, en fin, cause un perjuicio que deba administrar, cause un perjuicio al patrimonio público administrado o bien se apropie para sí o para un tercero de ese dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa, mueble que hubiera recibido con la obligación de devolverlo o entregarlo. Se establecen distintas penas según la cuantía. Cabe decir que ahora mismo las penas pueden ser particularmente altas. Se contempla, por ejemplo, la conducta a la autoridad o funcionario público que se apropiare de cantidades superiores a los 50.000 euros y la pena puede llegar hasta los 8 años. Y si la cantidad excediere de 250.000 euros, la pena se puede disparar incluso hasta los 10 años porque se han incrementado las penas. Hay también conductas de falsear la contabilidad o facilitar a terceros información información relativa a la situación económica de la administración. En fin, me dejo fuera muchos delitos contra la administración pública que no cabe exponer ahora mismo por cuestiones de tiempo. Si quieren que les diga algo brevemente sobre el principio de intervención mínima o sobre el principio de non bis in idem, pues sobre el principio de intervención mínima, como he dicho anteriormente al comenzar esta pequeña charla, el derecho penal, y como ustedes también han dicho antes, y es conocido, es la última ratio, es decir, se acude al derecho penal cuando, digamos, fallan los demás mecanismos de control. Yo entiendo que el principio de intervención mínima, en realidad, no debe de dirigirse o no se dirige ni al juez, ni al fiscal, ni al operador jurídico. En realidad se debe de dirigir o debe de tenerlo en cuenta el legislador. Es el legislador
el que a la hora de determinar qué conductas, por razones de política criminal o de otro tipo, qué conductas deben estar en el Código Penal. Ahí juega, yo creo, fundamentalmente el principio de intervención mínima. Es decir, el legislador en un momento determinado puede dejar dentro una conducta o puede, como ocurre, por ejemplo, en temas de seguridad vial, introducir en la conducción sin permiso, que tradicionalmente ha sido una irregularidad administrativa. Pero por razones de política criminal la lleva al Código. Bien, pues cuando el legislador adopta la decisión de dejar fuera o de incluir dentro una serie de conductas, ahí ya los operadores jurídicos tenemos poco que hacer. Es decir, en mi opinión, se alude o se intenta muchas veces acudir al principio de intervención mínima simplemente para que haya situaciones que son verdaderas conductas aparentemente, bueno, delictivas como mecanismo de impunidad. Creo que el principio de intervención mínima ha de ser tenido en cuenta en sus estrictos términos. En cuanto al principio de non bis in idem, pues, bueno, por supuesto, y como todos saben, no cabe castigar una conducta doblemente, pero la jurisdicción penal es siempre preferente, así lo establece el artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por tanto, en el caso, porque una cosa es que el Código Penal sea la última ratio y otra cosa es que cuando entran en juego ambas jurisdicciones, la jurisdicción penal es preferente. En consecuencia, el expediente que hubiese tiene, si lo hubiese, disciplinario, distinto al de restauración de la legalidad. Yo me refiero ahora mismo sobre todo a temas urbanísticos. El expediente de restauración de la legalidad urbanística puede seguir su tramitación, pero cualquier expediente sancionador ha de ser suspendido en espera de que ocurra en la jurisdicción penal. Todo esto plantea grandes y graves problemas con relación a las cuestiones previas. O aquellas cuestiones, bueno, es que ha habido, que podríamos hablar de tantas cosas, ha habido un caso de una condena por un tema urbanístico que posteriormente la jurisdicción contenciosa administrativa, el Tribunal Supremo, lo conocen, ¿no? En el tema del centro, no me gusta dar nombres ni... No quiero hacer ni referencias políticas ni referencias mercantiles, pero bueno, es un caso conocido y se puede decir del Centro Comercial Nevada, y eso genera realmente un gravísimo problema. Este tema, claro, yo estuve hace poco en un debate con magistrados de lo contencioso administrativo. Ellos consideran que esas cuestiones previas deberían de ser resueltas primeramente por la jurisdicción contenciosa, una serie de cuestiones previas o que se pueden plantear en relación al urbanismo, o al urbanismo y a otras muchas materias. Tal y como ahora mismo tenemos nuestra ley de enjuiciamiento criminal, no es así. El juez que tiene de lo penal, el tribunal, que es competente para decidir si hay delito o no, también la tiene para decidir sobre esas cuestiones previas, salvo que en un momento determinado no tuviera esa capacidad y suspendiera el procedimiento. Pero es difícil porque, ya le digo, la jurisdicción penal es preferente. Y ya no sé, porque creo que no tengo tiempo, no sé si quieren, creo que no hace falta tampoco hablar mucho de las dificultades que se tienen para la persecución de los delitos relacionados con la corrupción. Solo una cosa, sí es verdad, y porque al hilo de lo que has dicho, Fátima, lo has expresado, no sé exactamente cómo lo has dicho, pero lleva razón. A veces la normativa... ya les digo que me centro sobre todo en la urbanística, es tan compleja, es tan dispersa y a veces tan confusa que verdaderamente no facilita en absoluto la labor que tienen los jueces, fiscales y demás para poder obtener una sentencia condenatoria en casos que uno ve que efectivamente se ha vulnerado la legalidad urbanística y existen todas las características propias del delito de que se trate, pero realmente te encuentras en los juicios o en los procedimientos en los que nosotros vamos con una Vespa a la que le falta una rueda y ellos van con Rolls Royce, me refiero a los delitos de corrupción de altos cargos y de funcionarios públicos, que normalmente suelen venir abogados tremendamente cualificados, pero no por cualificados, sino porque tú eres uno, el fiscal, y ellos son 15. Y además tienen unos emolumentos que les merece la pena dejarlo todo y dedicarse a ese caso. Es decir, tenemos esta situación de no tener medios, tenemos una plantilla de Rolls Royce que vienen tremendo. Una banda organizada, totalmente. Bueno, es que a mí en eso me gusta ser más técnica.
Porque no eres puedo. fiscal, pero... Sí, por cierto, se me ha olvidado hablarles también del fraude en la contratación, aunque sea brevemente. Y total, pues a eso no, desde luego, no facilita la labor el hecho de que luego te encuentres con leyes urbanísticas que esta tiene una interpretación, pero se ha interpretado así, el párrafo segundo dice que no, que el uso terciario, pero la ocupación. Eso es terrorífico, realmente sufrimos mucho. Creo que el derecho administrativo en ese sentido no nos facilita la labor. Y no sé, sí, bueno, lo de la... es que me he acordado por lo de las bandas ilícitas, sí, lo del fraude en la contratación, creo que sí que saben que es la conducta, y lo digo porque está ahora también muy en boga, que refiero que es de los delitos de los que ahora suenan. Es esa concertación de la autoridad o funcionario público con los particulares en la contratación para perjudicar a la administración y enriquecerse o enriquecer a los terceros, a los promotores, a los constructores o a quien corresponda. Más o menos, básicamente eso. Y ya, pues de lo que quieran podemos hablar. Muchas gracias. Bueno, no os vamos a dejar con la palabra en la boca. Si queréis decir algo antes de clausurar esta sesión. Jesús. Yo, cuando ha mencionado el tema de la complejidad que tiene el derecho administrativo, en realidad los tipos penales en blanco son los que nos llevan a esta situación y que posiblemente en una comunidad autónoma pueda ser delito una calificación de terreno y en otra no, en función de qué legislación urbanística esté o qué interpretación se esté dando. A mí lo de las normas penales en blanco me preocupa mucho porque se afina poco y yo creo que son subsidiarias del derecho administrativo completamente. Quizás por eso las cuestiones perjudiciales deben de resolverse quizás antes, en algunos casos, antes de pasar la pena de la muerte. Aclarar bien si efectivamente es un procedimiento legal y si no está muy claro, difícilmente se ha podido pasar la raya del derecho penal como última ratio. Entonces ahí me preocupa. Otra cosa que le quería preguntar es si cree que habría que acotar a efectos de... Habría que acotar el tiempo del proceso penal y el tiempo de la investigación. Ya hago sí, dispara. Descargo. ¿Qué le parece la utilización política de las denuncias? Bueno, por ahora... ¿Sí? Bueno, sí, y con relación a la secretaría, el tema del informe, la ausencia, efectivamente, de la advertencia de ilegalidad. Ya no hay advertencia de ilegalidad. Efectivamente, cuando vas a por tus manos un expediente que groseramente le falta los trámites fundamentales del procedimiento, informes esenciales, lógicamente, y el secretario no dice nada, pues está incurriendo cuando menos en una negligencia. Pero se ha entendido hasta hace poco que es que el secretario, incluso alguna sentencia, ya ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia que dice, ha dejado claro que el secretario no tiene la obligación de informar, porque es que está clarísimo la ley de procedimiento administrativo y la ley de base de la ley local. Ya estamos más tranquilos en ese sentido, porque hemos estado asustados durante, bueno, ya está asustado. No han asustado porque intentamos hacer la cosa muy bien, pero que hay gente que se asusta por el hecho de... También se puso otro fenómeno, y es la falta de personal imprescindible en un municipio mediano y pequeño para responder a las demandas que la legislación exige de un ayuntamiento. No hay personal, no hay infraestructura, no hay estructura administrativa. Y muchas veces, es más, algunas veces algunos ayuntamientos están atendidos una hora a la semana, ¿no? Se están de escasa actividad que el secretario le dedica un tiempo a tiempo parcial, ¿no? En fin, una reflexión sobre esta cosilla. Sí. Bueno, empiezo por lo de que me parece, porque lo otro era el tema de las cuestiones previas, es un debate donde efectivamente hay muchas opiniones. El tema de las normas penales en blanco, pues también que realmente lo de que una conducta puede ser constitutiva de delito en una comunidad autónoma, por ejemplo, y en otra no,
pero bueno, es que eso no es lo esencial, porque en verdad las comunidades autónomas o a quien le corresponda esa planificación, que a veces son también los ayuntamientos, vamos, la política de ordenación del territorio es municipal o es de comunidad autónoma, con arreglo a unos principios, y hasta ahí todo muy bien. El problema es cuando, y quiero decir, si hay suelos especialmente protegidos, pero si quien ejerza la disciplina o la reordenación de territorio o lo que sea decide, que eso normalmente se decide por algo, que un suelo, ese suelo es rústico, el otro urbano, ¿qué? Sí. En calificación no hay ningún problema. Por eso quiero decir, y en otras cosas, ahora ya luego lo otro es un tema complejo, veo difícil que estos tipos se puedan construir si no es como normas penales en blanco. Lo que yo en verdad creo es que el problema no está en que sean normas penales en blanco, sino en que luego las normas que tenemos para describir la conducta sean confusas. Y entonces ahí es donde yo creo que surge el problema. Pero bueno, serían de todas formas cuestiones que escapan un poco, porque y lo de las cuestiones previas igual, existen muchas opiniones al respecto y se podría debatir mucho sobre eso. Te contesto más bien a las cosas más concretas que me preguntas, si es que son concretas. Lo de acotar el tiempo de la investigación, hay que decir como cuestión previa que efectivamente se ha dicho, y es cierto, que una justicia lenta no es justicia, pero también es cierto, y tenemos que ser absolutamente realistas, que no tenemos medios. Los jueces, los fiscales, no tenemos medios. Con la ausencia, la escasez tan tremenda de medios que se tienen, esta forma, este acotar los plazos, termina necesariamente en impunidades. Es decir, me has preguntado, y lo voy a decir, aunque aplico la ley como no puede ser de otra manera, a mí me parece que mal se puede luchar contra la corrupción cuando se acotan los plazos en la forma en que ahora mismo, por ejemplo, están acotados. Es decir, no se puede, aparte de que teóricamente está bien la idea de que hay que ponerle un límite a los procedimientos para que no se eternicen, pero verdaderamente nosotros ahora mismo los fiscales tenemos una verdadera locura con el tema de los 6 meses, no hay un sistema informático, tenemos que ir a los juzgados, digamos, a pedir las causas porque no las tenemos. Sin duda va a terminar en una importante impunidad con relación a muchas causas y por supuestísimo con relación a los temas grandes de corrupción. Es imposible, no se puede con los medios, que eso está muy bien, pero estaría muy bien si al mismo tiempo se pudiera disponer de unos medios adecuados. Baste decir que, por ejemplo, informaciones económicas, cuando hay, por ejemplo, temas en paraísos fiscales, eso para tener respuestas requieren a lo mejor dos años. Baste decir que simplemente informes urbanísticos, precisamente para esas normas penales en blanco, para saber si delito o no, ahora mismo Inspección de Ordenación del Territorio, la Junta de Andalucía, que debe estar también saturada, los informes no los dan, bueno, 7 meses, 8 meses, 9, y eso con suerte. Es decir, no tenemos medios. No se puede porque para eso tendríamos que tener unos equipos multidisciplinares. Y yo no soy de anticorrupción, yo soy de urbanismo solamente. O sea que imagínate. Creo que agotar el tiempo como se ha hecho no se puede, en las causas gordas o de complejas es muy complicado. La utilización política de las denuncias, ahí puedo contestar como ciudadana. Yo como fiscal digo lo siguiente: yo como fiscal me someto absoluta y totalmente, como no puede ser de otro modo, al principio de legalidad. No entro en cuestiones políticas. Todo el mundo, obviamente, tenemos una ideología, porque entre otras, una ideología política, porque yo entiendo la política como un proyecto de lo que tiene que ser la vida, de lo que uno quiere en la sanidad pública, en la enseñanza, en la educación. Y toda persona que vive en una sociedad tiene un proyecto político, no de pertenencia a partidos, sino un proyecto de cómo quieres que sea ese modelo de sociedad. Eso es bueno que lo tengamos y además inevitable. Pero cuando uno desempeña su trabajo no te deja llevar. Aparte de que aquí no hablamos de ideologías políticas, aquí hablamos de delitos, hablamos de corrupción, hablamos de vulneración y ahí ya no entra eso. Ahora, la utilización que luego se haga los jueces y los fiscales, yo entiendo que no debemos de estar en absoluto, lo estamos porque es inevitable, pero no debemos de estar. Los tiempos políticos y la historia política no tiene que marcarnos el ritmo. Nosotros no podemos recibir declaración o no declaración, investigar a alguien porque ahora hay elecciones, porque no hay elecciones, porque le va a costar este cargo o no. Eso es algo que escapa a la justicia. Eso lo tendrán que resolver la sociedad, los políticos y quien corresponda. Como ciudadana me parece tremendo y terrible, pero como ciudadana, no como fiscal, me parece tremendo, pero es que el juego... Yo querría decir una cosa, es el juego, y perdónenme la expresión, y ya esto lo digo como ciudadana, como fiscal, es el juego sucio al que estamos jugando.
Es decir, de tirarnos las demás, de que los partidos se estén tirando, ahora yo te tiro esta demanda, ahora la otra, ahora a ti te no sé cuánto, con unas consecuencias realmente tremendas que escapan a lo que un juez o un fiscal debe y puede hacer. O sea, yo no estoy sometida a esa presión indudablemente porque leo la prensa, porque veo y tal, pero eso no es cosa nuestra ni debe serlo, en mi opinión. Y esto, pues esto es una cuestión que escapa, y hay que decir, eso ya tendrá que ser el ciudadano el que le demande a sus políticos o a todos los políticos en general mayor, y permítame la expresión, mayor decencia, mayor altura y mayor categoría. Es decir, esto ya a cada uno que le exija a sus partidos, a su gente, lo que tenga que exigirle. Pero yo lo digo como ciudadana, como fiscal no entro ni salgo, no puedo. Ya está, y no sé qué más. Bien, sí, y lo de los secretarios, sí, cierto. Nosotros digo, la sección hemos reflexionado porque hemos visto que quizás nos estábamos planteando una excesiva responsabilidad del secretario que ahora mismo no, en el ámbito penal, que no le corresponde. Sí. Le voy a dar la palabra a Pepe Vicente. Sí. Bueno, la verdad es que estamos tratando unos temas que darían para 2 o 3 días de conferencia. Luego seguimos en el aula virtual. Sí, sí. A mí me preocupa mucho mi condición también de magistrado, que sea en excedencia del proceso administrativo. Me preocupa mucho las relaciones entre el ámbito penal, el ámbito administrativo y el ámbito fiscal. Tenemos tres patas, ¿no? Y el ámbito contable. Porque la verdad es que cuando uno lee sentencia o ve casos, estudia casos, está todo muy interrelacionado. Yo, por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos, no sé qué te parece a ti, muy significativos. Uno, por ejemplo, que para mí es novedoso, como interventor tesorero también soy, que es una imputación, en este caso, por ejemplo, en la provincia de Málaga está viendo, se salió la prensa, no sé si aquí ha llegado, de una posible prevaricación y malversación de fondos públicos, pero no en las materias típicas que tú has hablado, que son las normales y clásicas, sino en la materia de gestión tributaria y recaudatoria. Pero claro, eso para mí es novedoso, ¿no? Porque la prevaricación lo veo muy complicado. La malversación de fondos públicos tendríamos que ver si estamos en la malversación penal o en la malversación que nos dirige a la responsabilidad contable. Por lo cual, ahí también hay mucho por trabajar y mucho por hacer, ¿no? Teniendo en cuenta siempre partiendo del principio de intervención mínima del derecho penal. Y luego, he visto también, me han consultado, en este caso un alcalde concreto, un tema también que también es preocupante, que yo veo que el problema está ahí, en cómo distinguimos hasta dónde llega el derecho administrativo y dónde tiene que intervenir el Código Penal. Y es un supuesto del ejercicio constitucional del derecho al cargo público, que es del artículo 420 y tanto, no me acuerdo en memoria, del Código Penal. En este caso concreto, para que sepáis un poco de qué va, es un alcalde, ante la petición de un concejal de su corporación, de petición de informes y tal, pues le deniega el informe, pero motivado incluso por el propio informe del secretario o la secretaria del ayuntamiento. Entonces, bueno, se va a vía contenciosa y en el contencioso efectivamente el contencioso dice que no, que efectivamente este señor tenía derecho, pero en función de la legislación administrativa, a que se le conceda ese informe y se le entrega. Bueno, pues ni corto ni perezoso, el señor concejal, todo por la batalla política, evidentemente, que es de la oposición, pues se va a la fiscalía y presenta un delito contra el alcalde por ejercicio constitucional del derecho al cargo. Entonces, claro, a mí hay cosas que me chirrían, de hecho, vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el derecho administrativo y en la obligación que tiene el concejal de pedir su informe y tal, la cual ha sido parte, ¿qué tal? Por cierto, informes que se pidieron, en los cuales había intervenido en los plenos, en las comisiones y tal, y se pidieron 2 o 3 años posteriormente y con otras implicaciones. Y luego, por la movida política, pues vamos, se va al concejal y se le aplica, bueno, está todavía la causa abierta como ejercicio constitucional de derecho penal. ¿Qué quiero llevar? Llevo estos 2 ejemplos como podría llevar, por ejemplo, estáis hablando del tema de los secretarios. A mí los secretarios me preocupa mucho, incluso miembros del Consejo General del Poder Judicial, ya a título personal me han consultado, oye Pepe, como interventor que también soy, ¿tú qué consideras esto? Yo ahí también, ojo, es verdad que ya no hay la advertencia de ilegalidad, por lo tanto vamos al informe preceptivo o no preceptivo. Bien, yo lo tengo como secretario
obligatoriedad de informar en ciertos asuntos. Bien, pero hay una corriente doctrinal que se está abriendo también, y yo creo que desde el punto de vista ya hablo como sociedad, me podría ser importante decir, oiga, pero la fe pública ¿qué es? Un secretario, y lo digo como habilitado, un secretario que está en un pleno del ayuntamiento junto a la corporación y está viendo que se están adoptando acuerdos que son flagrantemente ilegales. La fe pública ¿qué es? Decir que esto lo ha adoptado el pleno por tantos votos o que el alcalde de la resolución tal es del alcalde. Entonces, ¿hasta dónde llega? Ojo, Claro. Que con esto no quiere decir yo que hay que trabajar. Sí, es que hay muchas conductas, Claro, hay que verlas. hay que trabajar sobre esto, porque a veces nos encontramos que yo, de mi perspectiva, veo que hay conductas que deben ser reprochables penalmente y se salen de rositas los alcaldes o los funcionarios públicos, el que sea, y en cambio otras conductas que son meramente conductas reprochables administrativamente y que en cambio pues se van a la vía penal y posiblemente tal. Me preocupa mucho sobre todo las relaciones, ya digo, no solamente desde el punto de vista penal con el administrativo, sino desde el punto de vista administrativo con la responsabilidad contable. Es una pena que se haya ido la otra ponente porque yo tenía algunas cosas para ella, pero es muy importante. Es decir, cómo distinguir, como dije, la malversación de caudales públicos como tipo penal o la malversación de vía responsabilidad contable y hasta dónde llega el alcance, porque aquí se ha dicho que el alcance no hay apropiación de fondos, es solamente un menoscabo de fondos. Claro, ese menoscabo, joder, el Tribunal de Cuentas está dando está realmente poniendo unas sentencias muy fuertes, muy fuertes. Entonces, bueno, el Tribunal Supremo, bien, ¿verdad?, como ha dicho también la responsable de la Cámara de Cuentas, ha empezado ya a justificar un poco esto porque ha entendido, ojo, la jurisdicción ya propia de los jueces y tribunales son los que tienen que interpretar realmente esa normativa. Por tanto, tenemos que ir ahí y yo creo que debemos de ponernos. Y esto, a más, yo creo que también muchas veces, y con eso no quiere decir, también es verdad que los jueces, sobre todo los jueces recién salidos, no tienen mucha formación de derecho administrativo. Luego, evidentemente, sí, porque yo mismo reconozco, como sabes, que la oposición a juez y fiscal, el derecho administrativo creo que son 17 temas. Es que, claro, es que eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Sí, es un problema gravísimo. O sea, para mí me parece un problema gravísimo. Es gravísimo, sí. No sé si has terminado. No, no has terminado. Sí. No, sí. Era el cuarto ponente, Pepe era el cuarto ponente. Pues con toda la razón del mundo. Ponente invitado. Es que me preocupa la A mí eso me parece una cosa muy grave y también creo que es algo que habría que reconsiderar, ¿eh? Y nosotros, por ejemplo, los fiscales, y no lo digo por nada, pero bueno, por lo menos estamos ahora con una especialización de medio ambiente, urbanismo y por eso algunos temas salen. Pero es verdad que la falta de especialización de jueces y magistrados es otro de los problemas que tenemos y que si hay aquí algún juego fiscal me va a matar, o sea, algún juego magistrado, pero es verdad. Yo, por ejemplo, hoy comentaba en el juzgado de instrucción, es que estos temas tan complejos, si llegan a juicio, tienes que explicar a un tribunal en X horas la trascendencia que tiene. Y para captar esa trascendencia, sobre todo en los temas de corrupción generalizada o de trama, ahí es muy complicado. O sea, si alguien no está especializado, es todo tan sutil, porque además en ese tema casi todo es legal, aparentemente. Es decir, es que la delincuencia de ese tipo, sobre todo cuando se lleva mucho tiempo, que las tramas suelen llevar tiempo, el problema que hay es que conforme vas delinquiendo, al mismo tiempo estás estableciendo la cobertura legal. Es decir, es un tema de fraude de ley, pero yo todo lo que siempre he visto en tramas, no en corrupciones concretas y demás, el problema es que aparentemente todo es legal. Es decir, eso en un juicio te lo tiran en 2 minutos porque estaba este informe, porque claro, cada uno, y sobre todo cuando se trata de asociaciones para delinquir, pues cada uno tiene un papel en esa distribución de funciones y casi todo es legal, aparentemente, porque además el problema de la corrupción es que corrupción de este tipo es que cambia el procedimiento, la ley, el organigrama y lo que haga falta, todo porque en definitiva de lo que se trata es de una finalidad, enriquecerte, yo hablo del urbanismo o la contratación pública, enriquecerte tú y unos cuantos y los demás pues obtener otro tipo de beneficios y en eso pues lo que importa es el fin. Entonces el fin justificaría los medios, es decir, tú haces todo lo que tengas que hacer, si tienes que cambiar un reglamento, tienes que decir no sé qué y ahora esto y ahora, y cuando llega a un tribunal
todo aparentemente legal, entonces tienes que desmontar eso y explicar o comprender cómo se han ido omitiendo los procedimientos, no sé qué, y es muy complicado, y realmente la especialización en estas materias me parece absolutamente esencial. Sin eso no se puede ir a ningún sitio. Yo, al hilo de eso, hombre, por supuesto parto, lo digo aquí públicamente, sí, de que cualquiera que sea magistrado de lo penal, entiendo que tiene una gran formación sí, y además lo ha acreditado en evidentemente. oposiciones. Sí, evidentemente, claro, sin lo que duda. pasa es que a veces uno dice, hombre, sé que en lo penal es un sitio que lo mismo hay ahí un tribunal de 3 personas que el rato de antes estaban viendo a un señor, estaban jugando a un señor que le ha pegado 3 tiros al vecino, Sí, claro. o ha quemado una casa con 3 dentro. Entonces, claro, esas cosas pues impresionan mucho, ¿no? A mí me impresiona si me ponen allí a jugar a un señor que monta 4 en un coche y los tira por un barranco, pues uno dice, madre mía, este hombre, este tipo de cosas, no digo que no tenga obviamente capacidad jurídica ni de discernir, pero estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Entonces a lo mejor ahí sí, creo yo, opino, ¿no? Que una cierta especialización podría dar buenos resultados, ¿no? Sí. Aquí hay un tema que yo creo que conecta un poco también en el tema de la administración local y que creo yo que tiene que ver también un poco con el papel del secretario. Yo, como secretario que soy desde hace unos cuantos años ya, a mí no me parece que sea correcto ni normal pensar que el secretario del ayuntamiento sin más se le puede convertir en responsable de todo lo que pase allí. Lo que pasa es que también creo, al hilo de lo que dice Pepe, que alguna vez he hablado con él, que tampoco se puede decir que el secretario es uno que estaba allí escribiendo el acta, o el acta la escriben, incluso ella se graba, ¿no? Y se hace una videoacta y tú luego pones la firma electrónica. Tiene que haber algo más. De hecho, debería por lo menos, en el ámbito de los órganos colegiados, también es cierto que dice el reglamento que si el secretario está allí, cosa que también le pasa al interventor, y observa que hay algún tipo de irregularidad o de que se va a tomar algún acuerdo, de que se pudiera dudar de la legalidad de la materia, debe de avisar. Pero claro, ahora viene lo que tú dices. Normalmente la gente no es tan tonta. Hombre, si mandan un expediente que es una cosa muy borde, muy chapucera, que pasa, y que ha pasado, y que todos lo hemos visto, tienes que tener ya muy poca sangre en el cuerpo, valga la expresión, para decir, oye, ¿dónde vas con esto? Pues esto no puede ir a ningún sitio. Pero muchas veces no vienen así las cosas. Las cosas vienen, se han tejido antes de una manera que puede empezar incluso por lo que tú dices, por un reglamento previo, por una preparación de un expediente que 6 meses, 7 meses, 4 semanas antes ya alguien estaba viendo a dónde quería ir. Lo que pasa es que sí es cierto que puede ser que en algunas ocasiones el secretario lo pueda percibir eso. Lo malo es que el primero que no tiene una herramienta para parar ahí las cosas es el secretario. Entonces, esa es una de las cuestiones que si a ti te dan un expediente armado que viene con un decreto de inicio del expediente donde se ha emitido un informe técnico, un informe jurídico por funcionarios de carrera tal, que no digo yo que esté todo el mundo compinchado y que tú seas un santo, ojo, pero que puede ser que en alguna ocasión, o puede ser que todos los expedientes estén bien, todo el expediente esté básicamente bien, menos alguien que, claro, mete el gazapo en el sitio clave, ¿no? Aquello de que todas las mentiras grandes tienen mucho de verdad, ¿no? Y luego hay una parte que le cambia, esas son las mentiras perfectas. No tienes también herramientas. Ese es uno de los problemas que hay en la legislación. Entonces, yo no sé hasta qué punto, si yo lo lanzo al aire, ¿no? Si a lo mejor está bien que nos pida responsabilidad a los secretarios, pero que también hay alguien que puede pedir a la vez, pero dile usted al secretario las herramientas para que por lo menos se pueda quejar sin jugarse el tipo, ¿no? Hay que valorar. Y luego hay un límite ahí también, y yo ya termino, el límite lo de lo penal y lo administrativo. Bueno, yo creo que a lo largo del tiempo he visto, más de una vez he visto sentencias que han dictado, bueno, han anulado, pero han dejado sin efecto actos administrativos a veces por anulabilidades, por una cuestión de nulidad relativa. He visto algunas nulidades de pleno derecho, he visto también alguna desviación de poder, incluso que la han confirmado luego. Nunca he visto, no he visto, ¿no? Es verdad que sé de alguien que me ha contado algún caso en el que ha dicho el juez que se deduzca testimonio y se mande al juzgado de instrucción o a la fiscalía. No suele ser lo habitual, pero sinceramente algunas de las cosas que he visto que se han declarado nulas o anulables o que eran desviaciones de poder eran verdaderamente de juzgado de guardia. Y ahí no hace nadie nada. La cuestión es que puede ser que a la administración le tumben el expediente, pero la administración al final es alguien. Alguien hay allí en la administración poniéndole voluntad y cabeza. Voluntad y cabeza. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final eso pues se van de rosita.
Se llevan yendo muchos años y posiblemente seguirán yéndose de rositas muchos años. Es que Y ese ahí era el hay un problema campo para la de... impunidad que... No sé si es para hacerse rico o no, pero por lo menos algunos para hacer lo que le da la gana. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es Para la que represión. en ese caso es la legislación administrativa exige una prueba diabólica al interesado que quiera alegar la desviación de poder. Si el gran problema... Y unidades de Tienes pleno que derecho, son demostrar- barbaridades, dices tú, y ahora no pasa nada. Tienes que demostrar esa desviación de la intencionalidad, en lo que estaba pensando el empleado o el funcionario. Es una prueba totalmente diabólica que lo que hace es que realmente ¿dónde la ves? La ves en vía administrativa, en vía jurisdiccional, sentencias que declaren que ha existido desviación de poder, pues podemos encontrar 10 en la historia de la democracia. Pues es que Y no somos tan buenos. De pleno derecho, Sí, nulidades de pleno derecho por actos, por ejemplo, que se dictan prescindiendo total y absolutamente del procedimiento reglado, Sí. se declara la nulidad, viene el expediente, a la vuelta de 6 o 7 años, ahora menos, pero antes tardaban en darte la sentencia entre juzgado de lo contencioso y TSJ 5 o 6 años, y el que ha hecho la nulidad porque le ha dado la gana, ahí nadie le dice nada, se ha ido de rosita, eso también genera un caldo de cultivo de... Al final no pasa nada, por lo mismo que no te pasa nada en un expediente de personal, mañana el no de contratación, pasado mañana le das a tu vecino por saco porque no te lleva bien con él y le fastidia y... Es que también, te digo, es que, hombre, el magistrado está aquí, es que también hay que valorar los casos concretos. Es decir, yo creo que no podemos ni, por mucho que estemos todos muy concienciados y muy escandalizados y alarmados con el tema de la corrupción, pero tampoco podemos tener el hacha de guerra del derecho penal todo el día, porque entonces también hay que reconocer que a ver quién ejerce un cargo o un funcionario público, si cualquier cosa que haga al fiscal o al derecho penal, así no podríamos ni trabajar ni vivir, que tampoco se trata de estar todo el día. Yo siento discrepar, me parece que tú decías que había que ir con el hachazo. Sí, yo creo que poco. no. Hombre, tampoco matar moscas a cañonazo, como No, está pero diciendo vamos, que tú imagínate Ildefonso. ya, pero tampoco podemos vivir en una sociedad donde todo el mundo esté aterrorizado. No, yo creo que hay que poner, es decir, hay cada cosa, es decir, y ahí la valoración del caso concreto, pues habrá que verla, pero no, yo lo decía, la prevaricación es algo muy gordo, yo creo que no podríamos ejercer si todo el mundo estuviera una prevaricación No. al canto, es que me parece eso también un poco duro, ¿no? Pero yo creo que el problema en este sentido se deriva que precisamente lo que yo decía antes, que en realidad En caso contrario, que no hay ninguna. que el No procedimiento... es que sea todo, es que no que no hay ninguna, ya. Eso es lo que Es yo que digo. no hay, complicado, es que ya. no hay, No te- eso es, no que te en el toca- ámbito administrativo no se dan ese tipo de, Bueno, es que realmente de es que declaraciones. ese es el problema, porque yo Claro. antes decía que el derecho administrativo es el que tiene que ejercer ese control preventivo. Claro, es decir, pues no no lo podemos, ejerce, porque no lo vamos, el ejerce. derecho penal tiene penas de prisión, etcétera, etcétera. Y, es decir, entonces, lo idóneo es que el derecho penal cumpla la función que tiene que cumplir. Porque hay conductas que han de ser sancionadas en el ámbito administrativo, pero que a lo mejor no adquieren el rango de un delito. Es decir, es que ahí es donde el derecho administrativo ese es el tiene problema, que... pero que... Decía Federico Castillo en una ponencia que él pensaba que me comentaba no hace mucho, que la jurisdicción contenciosa administrativa podía perder el partido por inasistencia, ¿no? Sí, sí. Y viene un Claro, poco por ahí- ahí. ahí sí, No claro. hay más de una denuncia que se pone en lo penal, que a lo mejor luego no prospera, pero más de una denuncia que va a lo penal y que a lo mejor, digamos, pensando con la cabeza un poco fría, no tendría que ser una denuncia penal. Estamos hablando de contraspaciones de la administración, Sí, porque sí. realmente el personal, al final, aunque gana, aunque pueda ganar el pleito y le declaren la invalidez del acto administrativo, más de una vez la gente tiene la impresión de que le han tomado el pelo. Ya, Entonces, sí. claro, llega un momento Claro. que tiene un poco de... no lo sé, está más Sí, fastidiado, sí. o tiene más ganas de guerra, o se lo puede permitir, y dice, pues no voy a echar 2 años en un contencioso, ahora me voy por aquí sí, y verás cómo me van a hacer caso. Claro. ¿no? Claro. Quizá ahí es precisamente... Sí, eso Claro. Y es hay una realidad. una cosa que ha hecho Mario Infante, de que no, es que la derivación a responsabilidad patrimonial, que eso está muy por explorar. Esto- Pero claro, el problema es que ¿quién le pone el cascabel al gato? Claro, esa es la otra. Porque claro, fíjate, es decir, en la administración local, por ejemplo, nosotros que El somos superior habilitados, jerárquico. claro, pero nosotros que somos habilitados, y con respecto, por ejemplo, al político de turno, un concejal que tal, que se gasta un dinero que tal, el alcalde que tal, y al final, efectivamente, se dice que el ayuntamiento tiene que pagar no sé qué, como consecuencia de acuerdos que han adoptado estos señores. Sí. ¿Quién le pone el cascabel al gato? El interventor a lo mejor ha hecho su reparo en su día, pero claro, posteriormente, ¿qué pasa? Que el ayuntamiento de turno, ¿cuántos ayuntamientos están pagando una millonada por la irresponsabilidad de los municipios a la hora de tomar esos acuerdos? Oiga,
pues ahí hay que aplicar la responsabilidad patrimonial, que la ley lo dice claramente. Ahora, ¿quién le pone el cascabel? ¿El interventor? Para que el alcalde te mire con cara de... y te meta un foco que te tengas que ir... Claro, a eso también pone el problema. ¿Qué pasa? Es un problema del legislador, pero claro, la legislación la hacen los políticos, entonces tendrían que darle mayor fuerza ahí en estos sectores que donde al final termina por el río de la contaminación política y de los desmanes, tendrían que la ley ser más precisa y el procedimiento de inicio de esa responsabilidad patrimonial debería quedar muy claro. Y permitir directamente la sede jurisdiccional en este sentido, porque es que la vía administrativa van a operar, en este caso que está puesto como ejemplo, van a operar mediante el silencio, ¿no? O el silencio primero sin motivar, por supuesto. Y si contestan negativamente, pues con una motivación muy laxa. Ahora te queda la jurisdicción contenciosa administrativa para que simplemente te diga, no, responda usted motivadamente. Así que no, se queda atada de pies y manos también los jueces, que son los que de verdad podrían entrar en ese fondo del asunto y dirimir algo al respecto. Hay una materia clásica que debe tener conocimiento los fiscales de esto, que es el tema de los ruidos. Sí. Bueno, pues conocemos ya infinidad de sentencias con el contencioso administrativo que le ha dicho el ayuntamiento de usted tiene que pagar, pero una millonada. Sí. Ayuntamiento que tal. Y eso sale de las arcas municipales de los ciudadanos que tienen que pagar. Y los señores que han adoptado esos acuerdos, o que no han adoptado, como bien dice Fátima, por silencio, pues se van de rositas. Al menos, yo no pido cárcel, pero al menos, y inhabilite usted, señores, de por vida. ¿Sí? Un alcalde mío o unos concejales que adoptan un acuerdo y el ayuntamiento luego tiene que sufragar 10, 15 millones por los siguientes sufragos. Sí. Además, hemos visto casos de 300.000 euros que luego se ha reducido, pero bueno, pero es que lo pagan los ciudadanos. Lo pagan los ciudadanos. Y estos señores pues han ido a los pero es que eso, además en tema de contaminación acústica, yo he visto algunos casos tremendos. Pero es que es verdad que hay además ayuntamientos absolutamente arruinados a consecuencia de la actuación de sus cargos políticos. Bueno, y el tema hay tantos temas, por ejemplo, de pagarle los ayuntamientos la defensa jurídica, que a veces con letrados que pasan unas minutas impresionantes, y eso lo estamos pagando los ciudadanos, que eso también es algo a tener. Por eso también. Sí, pero eso está también a tener en cuenta. Por el ejercicio legal del cargo, no del ejercicio O legal. las responsabilidades civiles, que con arreglo al Código Penal, en principio, aunque sobre eso ya parece que hay alguna resolución, pero en fin, en principio con el Código Penal, un ayuntamiento es responsable civil subsidiario cuando se ha causado sobre todo daños a terceros, o hay temas, pues yo siempre me refiero un poco al tema urbanístico, pero pues sería extensible a cualquier otro, pues en los casos de licencias de primera ocupación que se han dado y no se tenían que dar, y en fin, tenemos casos de esto. Y tienes que indemnizar a los perjudicados cantidades. Bueno, tenemos un caso que es tremendo, y dices, pero es que eso ¿de dónde va a salir? Porque el ayuntamiento, el municipio está arruinado, y realmente si tienes un cargo político que ha sido un sinvergüenza, porque ahora tengas que... Es decir, sí, son temas tremendos, sí. Bueno, como he dicho anteriormente, mañana voy a daros unas claves de acceso a un campus virtual que es muy sencillo, muy intuitivo. El que tenga problemas de funcionamiento no tiene más que escribirme o llamarme por teléfono y yo le ayudo a entrar, a manejarlo y tal. Y el profesor Quesada pues ha puesto ya un montón de documentos, se subirán los vídeos a lo largo del día y plantearemos un tema de debate que bien podría ser la continuación de este. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos mañana en el campus virtual. Muchas gracias. No, gracias. Te quería dar a ti. Ana, me encanta. Muchas gracias. Muy bien. Que me hubiera encantado hablar contigo de temas que hay por ahí, pero es que no da tiempo. Sí, además que me ha quedado todo de puntilla, he tenido que pasar, no sé. No, pero he pasado varios temas muy valientes. Acabo de reconocerte. Yo también me Claro, suena. yo he estado como testigo en un juicio de mi exalcalde hace 3 semanas en el juzgado nacional de Guadalajara, creo que era el número 2 de la penal. Juicio por prevaricación, por una licencia de ocupación. No, tengo tanto que... Sí, bueno, pero es que ahora yo ¿De qué pueblo eres? ¿De qué? de Cajas, de Cajas. Y al final un funcionario dijo que se había equivocado.